Acá estamos en Light Sail de Amazon y para hacer todo el deploy de nuestra aplicación vamos a usar un servidor Microsoft Windows, ya Windows Server 2022, y la instancia la crearemos con solamente el sistema operativo, ya no va a traer la base de datos ni nada ya preinstalado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la creación de la instancia y vamos a proceder eh, hacer la instalación del software base de Internet Information Services y SQL Server. ¿Ya? Eh, Como estas aplicaciones que vamos a usar ocupan recursos, vamos a seleccionar una instancia de 4 GB de memoria, dos CPU virtuales, ¿ya? O dos routers. ¿Ya? Esto no es parte del plan gratuito, pero eh, para hacer la prueba nos va a servir. Le vamos a poner un nombre a nuestra instancia de servidor para poder identificarla dentro de nuestra consola de Amazon y procedemos a crear la instancia. Bien, una vez creada la instancia, nos muestra todos los datos como su IP pública. Aquí tenemos la opción de conectar otras unidades de almacenamiento, poder configurar las configuraciones de red, ya habilitar puertos o qué sé yo. Esta parte se demora un poco. Entonces, cuando el servidor ya está activo 100%, nos habilita la opción de conectarnos a través de escritorio remoto, ya con el botón naranjo que sale ahí, ese botón aparece deshabilitado inicialmente. Una vez que está lista la máquina, ya podemos entrar porque se nos habilita ese botón y nos creó en la máquina el usuario administrador y le asignó una contraseña. ¿Ya? Acá nos conectamos ya de forma remota a la máquina y vamos a comenzar a hacer la instalación de nuestro servidor web Internet Information Services. Para eso nos vamos al administrador de servidor. Esperamos que abra esta consola donde podemos administrar todos los roles y características de nuestro servidor Windows. Acá aún no podemos agregar roles y características debido a que el servidor, como dice el mensaje, está recolectando toda la información necesaria para poder ofrecernos características y roles a instalar, ¿ya? Es decir, si ya tiene instalado Internet Information Services, en este momento está haciendo la recolección de esos datos para no ofrecernos la instalación de Internet Information Services debido a que ya está. Y así con otras características o roles que pudiéramos querer instalar en nuestro servidor. Una vez terminado ese chequeo por parte del servidor, nos permite ya entrar a este wizard de selección de características. Le damos siguiente, ¿cierto? Bueno, nos presenta esta primera pantalla donde le damos siguiente. Vemos que nos permite instalar roles y características. Vamos siguiente. Aparece nuestro servidor seleccionado por defecto. Le damos siguiente. Y en esta parte seleccionamos instalación de servidor web. Agregamos esta característica que nos presenta acá y nada más que instalar y vamos al siguiente paso. Acá nos permite instalar otra, otra serie de características donde vamos a seleccionar Net Framework 3.5
debido a que después vamos a instalar SQL Server, el Management Studio y podría requerir este paquete de instalación. Si no lo requiere, no nos afecta en lo más mínimo tener ese paquete instalado, ¿ya? Nada más que instalar en esta ventana, por lo tanto pasamos a la siguiente. Acá nos presenta todas las características o los roles de servicios que tiene nuestra instalación de servidor web. Vamos a seleccionar las que yo creo que son necesarias para que nuestro sistema funcione de manera adecuada. ¿Ya? En esta parte es importante considerar que si estoy usando aplicaciones que se comunican por socket, en el caso nuestro, si nos comunicamos por socket, usamos algunos hubs Signal R. Por lo tanto, es necesario incluir esta opción de WebSocket Protocol, ya porque sin ella no podría operar Signal R, ¿ya? Entonces la dejamos seleccionada. En el caso del servidor FTP, no haremos instalación del servidor FTP y continuamos hacia abajo. Acá instalaremos la compatibilidad con el administrador de IS6, administrador de IS y servicios de administración. Vamos a siguiente y aquí nos aparece un mensaje que dice que podría necesitar el disco para instalar, pero no va a ser necesario. Y vamos a instalar. Una vez instalado, finalizó su proceso, nos muestra ahí el detalle de todo lo instalado y el mensaje que la instalación fue exitosa en nuestro servidor. Cerramos esta parte y bajamos esta ventana y ya vamos a pasar a instalar nuestro servidor SQL Server. Vamos a ejecutar este que es el aplicativo que nos permite hacer la descarga del, del, del paquete completo de SQL Server, ¿ya? Siempre nos va a dar la opción de instalar eh, en qué lenguaje o en qué ubicación quiere descargar, si queremos descargar los medios, qué tipo de base de datos vamos a utilizar, etcétera. Bien, acá seleccionamos descarga de medios para que descargue el- la aplicación a instalar en nuestro sistema. Acá podemos seleccionar una de estas tres opciones, Express Core, que nos ofrece el motor de base de datos. eh, bueno, el lenguaje primeramente, como el sistema operativo es en inglés, hay que descargar de acuerdo al lenguaje del sistema operativo. La Express Core es solo el motor de datos. Express Advanced incluye algunas opciones más como Reporting Services y otras opciones más que tiene o servicios más que ofrece el motor de base de datos. Y LocalDB, que es una versión más liviana de Express, de SQL Express, para instalar de forma local. Nos pregunta en la ubicación donde vamos a hacer la descarga de nuestro archivo, ¿cierto? Bueno, nos da ese path por defecto y procedemos a descargar. Bien, ya está finalizando la descarga de mm, eh, las aplicaciones o paquetes necesarios para hacer la instalación de nuestro servidor SQL Server y vamos a proceder a buscar esta ventana
y ejecutamos el aplicativo que descargó, que pesa 261 megas. Vamos a ejecutarlo como administrador para no tener problemas, independientemente si es que estamos logueados como administrador, y nos dice dónde queremos descomprimir ese, todos los archivos que requiere la instalación. Le damos el pad por defecto y descomprimimos ahí para poder después hacer la instalación final. Cuando se descomprime, automáticamente inicia el wizard de instalación. Ahí está partiendo y vamos a esperar un minuto para que nos aparezcan las opciones que nos presenta el instalador del motor de base de datos. Bien, acá en esta ventana que nos aparece tenemos distintas opciones. Hacer mantenimiento, instalaciones, descargar herramientas y otras cosas. Vamos a seleccionar, o si no viene por defecto, vamos a seleccionar instalación y vamos a hacer una nueva instalación debido a que no tenemos instalado nada de SQL Server, por ende no podemos instalar nuevas características, pero esa es la opción que nos da. Nueva instalación standalone o agregar características a una instalación existente. ¿Ya? Vamos a esperar que se levante la ventana que nos va a permitir realizar el proceso de configuración de nuestra instancia SQL. Ya estamos instalando una instancia SQL. Podríamos tener en nuestro servidor más de una, con distintos nombres. Receptamos términos, hace un proceso de chequeo de que ciertos software base estén instalados, le damos next. Esta parte la podemos omitir, ¿ya? Porque no quiero que revise si es que hay actualizaciones y procedemos a la pantalla donde va a obtener todos los programas necesarios para hacer la instalación, de acuerdo a las opciones que nosotros seleccionamos anteriormente. El motor de base de datos y la conectividad. ¿Ya? Vamos a dejar los completos por defecto que nos ofrece el instalador de SQL Server. Vamos a darle siguiente y vamos a continuar con la instalación. En este siguiente paso, nos pregunta si queremos dejar nuestra instancia de SQL con un nombre específico o como la instancia por defecto. Esto va a hacer que nuestro string de conexión en en la aplicación varíe de cómo le vamos a poner el, el valor de la instancia. En este caso vamos a dejarla como nuestra instancia por defecto, por lo tanto nuestra instancia va a ser MS SQL Server. Le damos siguiente. Ahora, en este paso tenemos que hacer es establecer algunas configuraciones. Ya, ya nos aparece cuál va a ser el número, o sea, perdón, el nombre de cuenta que va a correr nuestro servicio de base de datos y cómo se va a iniciar. Automático quiere decir que cuando inicie el sistema operativo se va a levantar este servicio. El collation o collation, no sé, eh, le vamos a dejar el que viene por defecto. Ya, si bien podemos cambiarlo, bueno, todo va a depender de
el Collation que tengamos configurado en la base de datos que después vamos a montar en este servidor. ¿Ya? Acá hay diferentes collations disponibles, ¿ya? Pero vamos a dejar el que viene por defecto. Lo del Service Account también, vamos a dejar todo por defecto y vamos a la siguiente configuración. Acá en la configuración del servidor ya nos pregunta como primer paso qué modo de autenticación vamos a usar. Ya, si bien esto se puede cambiar después, una vez instalado, lo vamos a hacer de inmediato. Para nuestro caso, le vamos a poner que sea una autenticación de modo mixto. Es decir, que nos vamos a poder autenticar con nuestra base de datos o nuestro servidor SQL como un usuario de Windows y también como un usuario de SQL Server. En este caso va a habilitar la cuenta SA del que es la superadministrador del servidor de base de datos y nos pide la contraseña que le vamos a poner en este momento. Ya acá nos agrega el usuario administrador porque en caso de perder esta contraseña necesitamos conectarnos de alguna manera para o bien cambiarle la contraseña o hacer otras configuraciones en el motor de base de datos. Por ende, nos deja por defecto el administrador agregado como un usuario válido para que pueda conectarse a la base de datos. En los directorios de datos vamos a dejar todo por defecto. Ya estos son los paths donde donde se van a crear nuestros archivos MDF y LDF que corresponden a la base de datos y al log de transacción. La TEMDB es una base de datos donde podemos crear tablas temporales y otras cosas. Y aquí nos dice dónde se va a crear también esos archivos. Y en la memoria vamos a usar lo recomendado que es los megabytes de memoria que va a utilizar SQL Server. Ya, si lo dejamos sin límite, podría causar algún problema porque va a usar memoria hasta que se le acabe y podrían dejar de funcionar de manera correcta otras aplicaciones. Ya vamos a dejar la opción recomendada y instancia de usuario por defecto, FileStream sin habilitar. Ya, eh, configurado esto, le damos siguiente. Acá lo que me dice es que cuando yo elijo la memoria por defecto, tengo que hacer clic acá en aceptar que la memoria recomendada, aceptar la memoria recomendada, ya es como un término y condición. Entonces acá inicia el proceso de instalación y una vez que termine, continuamos con la instalación de el servidor, o sea, perdón, del aplicativo de administración, el SQL Server Management Studio. Terminó la instalación de nuestro servidor SQL Server. Vamos a cerrar esta ventana y procederemos a instalar el Management Studio. Acá nos presenta la ventana inicial donde nos pone la ubicación por defecto donde van a quedar instalados los archivos de este programa. Si queremos los cambiamos o no. Vamos a instalar ahí en la ubicación por defecto. Lo que hace es que descarga todos los paquetes necesarios para poder realizar la instalación. Una vez que descargue los paquetes, va a instalar y vamos a poder hacer uso de este software que nos permitirá
administrar las bases de datos, crear respaldos, restaurar un respaldo desde otro servidor, eh, hacer queries a las bases de datos, etcétera. Muchas funcionalidades que se pueden hacer en nuestro motor de base de datos. Está finalizada la instalación de nuestro servidor SQL y de nuestro administrador Management Studio. Vamos a proceder ahora a probar la conexión con nuestro servidor SQL Server. Vamos a ir a inicio. Ahí tenemos SQL Server Tools y vamos a ejecutar el Management Studio. Estamos esperando unos segundos, como es la primera vez que se va a abrir esta aplicación, y le toma un poco más de tiempo. Nuestro Management Studio. Entonces acá vamos a tener que ingresar los datos para poder eh, hacer conexión con nuestro motor de datos. ¿Ya? Eh, por defecto, el nombre del servidor pone el nombre de la máquina. ¿Ya? También se podría poner solo un punto que hace referencia a la máquina misma, a la máquina local. En la autenticación vamos a seleccionar autenticación por SQL Server. También podríamos dejarla como autenticación por Windows y ahí validaría el usuario que está conectado a la instancia. Ahora estamos conectados como administrador, pero podríamos no estar conectados como administrador y si ese usuario no tiene permiso, no va a poder acceder con autenticación Windows y tiene que ingresar con autenticación SQL Server. Vamos a poner nuestro login que nos habilitó la instalación, que es el superusuario, y le vamos a poner la contraseña eh, que le pusimos al superusuario cuando instalamos. Le vamos a decir que confíe en nosotros y nos conectamos al servidor. Ahí hizo la conexión ya, ahora está levantando las bases de datos que tiene. En este caso, como está recién instalado, solo tiene bases de datos de sistema y nada más. Las bases de datos de sistema son estas cuatro que están acá, que los crea por defecto, que sirven para administrar o sea, donde están todos los parámetros de administración, de almacenaje de bases de datos, de distintas cosas que tiene que usar el motor de base de datos para poder funcionar apropiadamente. También en la master quedan registradas las bases de datos que están creadas y una serie de datos asociados a todos los componentes del servidor. Bien, ya probamos la conexión con SQL Server. Vamos a ir ahora a abrir un navegador y vamos a ver si nuestro servicio de eh, IIS está respondiendo de forma adecuada. Vamos a abrir una ventana de Microsoft Edge y si escribimos simplemente localhost, debería responder nuestro servidor IIS.
Perfecto. Esta es la página por defecto que, que se crea con la instalación del Internet Information Services, ¿ya? Y vamos a revisar acá en el disco la instalación por defecto también del servidor IIS. La hace en el disco C, crea una carpeta inetpub. Dentro de la carpeta inetpub está la carpeta www. ¿Ya? Esta es la raíz del servidor web. Vamos a abrir el administrador de Internet Information Services con ese nombre de comando, inetmgr, y nos va a abrir acá el administrador de servicios de Internet Information Services. Ya, acá como se puede ver, tenemos nuestro servidor, que es localhost. Sí, bueno, en la instalación nos crea un sitio por defecto, la default website. Si yo a este sitio le doy clic derecho a explorar, me va a enviar a esa ubicación que les mostré hace un momento, donde realiza la instalación por defecto. C, Inetpath, www. Bien, con esto podemos validar que nuestro servidor Internet Information Services quedó bien instalado y podemos proceder ya con el deploy de nuestra aplicación